Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large.今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droits. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. Bueno, buenas tardes. Empezamos muy rápido. Martín nos presentó un poquito rápido porque estamos apurados con los tiempos. Adriana es fundamentalmente una persona dedicada a la academia y es quien me ha enseñado muchas cosas de cómo se interpreta desde el académico y desde la normativa estas cuestiones que para mí, que soy un ingeniero que toda la vida trabajó en organizaciones, las veía un poquito complejas de poner sobre la tierra, decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Está todo muy lindo, es una película muy emotiva, los chicos que hablan son fantásticos, son muy emocionantes, son muy tiernos, pero para ponerlo esto en práctica, la verdad que yo no tengo muy claro cómo. De hecho,
el proceso de esta norma empezó hace muchos años y nos tocó en suerte participar junto con otro grupo de profesionales de diversas áreas de la ciencia y de los grupos de interés de la sociedad. Y les debo confesar que mi primer misión como representante de la industria, y por ahí debe haber una puerta para salir por acá, mi primer misión fue ir a destruir esta norma. Esta norma no debía salir porque iba a complicarle la vida probablemente a las empresas. El proceso nos enseñó y nos dimos cuenta de que no solamente no nos iba a complicar, sino que probablemente fuera imprescindible este tipo de norma para que pudiéramos seguir operando y poder desarrollando el negocio de la sostenibilidad. No lo entendía yo muy bien, me costó un tiempo, el proceso nos llevó. Pero una de las cuestiones que me ayudó fue preguntarle a Adriana, ¿por qué una norma? Bueno, o sea, la sociedad y el mundo globalizado en el que vivimos hace todavía más importante y más necesario que existan estas normas técnicas de carácter voluntario. Cuando nosotros pensamos en esta imagen, nos vamos dando cuenta que por detrás de cualquiera de estas cuestiones siempre hay una norma técnica que probablemente no la conozcamos y no reconozcamos su existencia, pero que de alguna manera está por detrás de todo lo que hacemos. Ese proceso de normalización, ese proceso de generación de normas técnicas a nivel internacional, una de las organizaciones que lo lleva adelante hace muchos años es la ISO, y de la ISO participan en este momento 163 países. Quiere decir que por detrás de cada uno de estos documentos está el consenso, está el trabajo, están los aportes de una altísima proporción de la comunidad internacional. Esto en lo general, en lo que tiene que ver con seguridad en los juguetes, o sea, cuestiones de calidad de aire o cuestiones de, por ejemplo, el tamaño A4 de las hojas que comúnmente usamos. Normas técnicas, muchas de ellas de producto, pero a esta, justamente por la experiencia en el logro de consensos en este campo de la normalización de las normas voluntarias, se le pidió a la ISO ya hace unos cuantos años que avanzara hacia otro tipo de normas, como son las normas de sistemas de gestión. Y con el comienzo de siglo se le pidió a la ISO que evaluara la posibilidad de también avanzar en tener un entendimiento común, un consenso en el tema de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque se entendía que allí, hacia el comienzo del siglo, muchos hablaban de este concepto de responsabilidad social, pero lo definían desde diferentes lugares, con distintas definiciones, tomaban distintos principios como base para el trabajo en responsabilidad social, y eso dificultaba la comprensión real de a qué se estaba refiriendo el mundo cuando hablaba de responsabilidad social. Así fue como esa larga experiencia que tiene la ISO en procesos de estudio de normas a través de la participación de los distintos grupos de interés y el ir madurando esos documentos hasta lograr el consenso, se decidió, la ISO, en arrancar el proceso 26.000 y convocó a todos sus miembros, a los 162 miembros, a participar de este proceso. Y así fue como en 6 años, o sea, no fue fácil lograr el consenso entre los 99 países que participaron del proceso y sus diferentes intereses, y las 6 partes interesadas que estuvieron discutiendo este documento, porque en este documento se atendieron los intereses de los trabajadores, de las industrias, de las ONG, de los consumidores,
O sea, hubo 6 grupos de interés bien diferenciados, los gobiernos también, la academia y demás, que fueron poniendo sus distintas posiciones con respecto al tema de responsabilidad social. Y qué cosas básicas se consensuaron y tienen legitimidad por todo el proceso y quedaron plasmadas en esta 26.000, en esta ISO 26.000 de responsabilidad social. La primera cuestión, que la responsabilidad social no debía como concepto ser certificable. Puede ser que haya algunas dimensiones o algunos temas o subtemas que hacen y que están incluidos en la responsabilidad social que sí lo fueran, pero no el concepto global de responsabilidad social. En igual sentido, el tema de si la responsabilidad social como concepto debía ser regulada. Esto también surge del consenso que no debe utilizarse esta guía ni los presupuestos que ella contiene en ningún tipo de regulación, porque tampoco por allí va la cuestión de responsabilidad social, y además haber llegado a la conclusión con este consenso de cuáles eran los temas que incluía la responsabilidad social, que no era solamente lo ambiental o lo social en general, ni solamente pensar desde el punto de vista de la definición del desarrollo sustentable con sus 3 dimensiones. Había que ponerlo justamente más en concreto para brindar el cómo, que era esto que vos, Alejandro, estabas diciendo que es el aporte que hace la 26.000, ¿no? Porque si no nos quedamos en buenas intenciones. La cuestión de esto es pasar a la realidad, pasar a la acción. Y hoy en día creo que podemos decir, ya con experiencias concretas, que a partir de la ayuda de este tipo de normas podemos pasar a la acción, al menos desde el ámbito empresario. Exacto. De lo que yo puedo hablarles, ¿no? O sea, tenemos experiencias de trabajar con la norma en distintos estadios y sabemos que es absolutamente utilizable y que ayuda, es gran ayuda para entender y para poder llevar estas buenas intenciones a las buenas acciones, y que, o sea, una de las cuestiones que en general se asocian a la 26.000 es que, yo no sé, es un mito esto, que un poco es lo que vamos a tratar de aclarar, es que esta ISO 26.000 está pensada para que la utilicen las empresas, las grandes empresas. Y desde la propia concepción de la norma, realmente fue pensada para que pueda ser utilizada por cualquier tipo de organizaciones. Así que la primera cosa que pediría es que nos aclares un poco si realmente ese mito tiene alguna conexión con la realidad. La responsabilidad social toca temas ambientales, toca temas laborales, toca temas sociales, toca temas de transparencia, de gobernanza, de asuntos de los consumidores, cuestiones en donde todas las grandes empresas tienen grandes equipos de profesionales que lo manejan muy bien, o lo manejan. Las empresas pequeñas y medianas en general tienen una persona que se puede preocupar por los temas. La guía es una guía, la norma ISO 26.000 es una guía, no tiene requisitos, es una guía. Permite ver temas que normalmente no vemos, permite dar un enfoque de esos temas, permite dar incluso sugerencias respecto de cómo abordarlos. Por eso me parece que más allá, justamente al revés de la percepción equivocada de que es solo para grandes empresas, esta guía es más útil aún para empresas pequeñas y medianas que quieren hacer un abordaje de estos temas porque los han entendido, porque comparten esta visión que vimos recién de las empresas B, o de empresas que simplemente están preocupadas porque entienden que sin responsabilidad social tarde o temprano desaparecerán del mercado o el mundo los correrá de la situación del planeta. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo transformar a una pequeña empresa en este tema? Bueno, la guía, justamente el lenguaje que utiliza y
y los ejemplos que pone en su propia redacción, permite este abordaje de una manera mucho más sencilla que lo que necesitaría una de repente, quizás más común, una ISO 9001, una ISO 14001, sistemas de gestión que requieren de una estructura un poquito más compleja. Cuando veía allí en el video el que presentaba un poco lo que son estas 7 materias fundamentales de la responsabilidad social según el consenso logrado en la 26.000, me aparecía un tema que era los asuntos de consumidores. ¿Podremos explicar un poquito, podrás explicar qué tiene que ver, por ejemplo, una pyme que no se relaciona directamente con los consumidores, que no tiene consumidores directos? ¿Cómo hace entonces con ese tema? O sea, ¿qué permite la 26.000? ¿Permite, no permite? Claro, a diferencia de unas normas de requisitos, estas normas de carácter voluntario permiten abordar los temas, estas 7 materias fundamentales, desde la óptica y desde el análisis de la propia empresa, de la propia organización. Si la organización, desde mi punto de vista, siempre algún contacto con los consumidores finales seguramente tendrá, pero probablemente un poco más distante y probablemente tenga prioridades a asumir previamente. Esta guía permite generar un análisis de pertinencia de las materias y de la importancia de los asuntos a través de claras expectativas en donde uno puede fácilmente realizar esa evaluación y eventualmente llegar a la conclusión de que determinado asunto o determinado tema no está dentro de su ámbito de gestión y puede, no necesariamente debe enfrentarlo y tratarlo y generar resultados y ser exigida que actúe sobre esos temas. Esto es muy importante de tener en cuenta porque a veces las empresas no tan grandes por ahí no abordan estos temas por temor a decir, no, me meto ahí y no salgo más, voy a crear un espacio en el que poco tengo para desarrollar y mucho tengo para que después quedar expuesto. Esta guía es muy clara en ese tema y justamente permite abordar los aspectos en función del análisis previo que se hace y de la evaluación de importancia que tiene. Ahora bien, esto también es cierto. Si yo hago hoy una evaluación de importancia y surgen determinados aspectos, la cuestión de la seguridad de los trabajadores o las prácticas laborales justas o temas de derechos humanos vinculados con discriminación o complicidad, y esto lo hice hoy en octubre del 2013, difícilmente en octubre del 2014 diga, no, ahora cambiaron los temas, porque en realidad ahí es donde perdemos la seriedad de la cuestión, y lo que buscan estas normas es poder hacer un trabajo de análisis con seriedad y con transparencia que permita a la organización esa evolución en el mejor tratamiento de estos temas en los cómo. Porque si no, vamos a pasar el año que viene de nuevo la película, nos vamos a volver a emocionar y vamos a estar en la misma situación. Lo que busca esta norma es que la situación empiece a cambiar a partir del abordaje de estos temas. O sea que se incluyó, o esta norma incluye, lo que es la visión más amplia de la responsabilidad social al momento que se cerró y se logró el consenso. Pero eso es flexible y permite que cada organización o cada empresa o cada pyme, en el caso particular de las pymes, lo evalúe. Te doy un ejemplo. Misma actividad, mismo producto, misma tecnología en 2 comunidades diferentes. Los abordajes son diferentes. Porque al poner en juego todas las materias de la responsabilidad social, hace que no podamos, que el análisis deba ser singular. Más allá, por eso la norma generaliza y tiene lo que a mí me gusta decir con la razonable ambigüedad en el manejo de los temas, porque necesita tener esa flexibilidad. Perfecto. Sí, vos nombraste hace un ratito 9001, 14001, posibles certificaciones, 18001. Mi pregunta es
Si yo ya cuento con esas certificaciones, ¿qué me agrega el uso de la 26.000? A ver, ISO tiene, como vos bien dijiste, miles de normas. Algunas son certificables y son sistemas de gestión, unas muy poquitas. Calidad, ambiente. Algunos de estos temas, particularmente el ambiente, tiene una alta vinculación con la responsabilidad social, pero tiene un enfoque completamente distinto que es de, la ISO 14001 es un sistema de gestión, la ISO 9001 son sistemas de gestión. Estos no son sistemas de gestión, son visiones, son abordajes y son expectativas desde los grupos de interés hacia la empresa. El sistema de gestión, por ejemplo, el 14001, son las propias expectativas de la empresa hacia la cuestión ambiental. En este caso, son las expectativas en general de los distintos agentes de la comunidad sobre, en particular, sería la materia ambiental. Ajá, bueno, eso tal vez también me parece que es importante compartir con nuestra audiencia, que si vos me decís que el enfoque es diferente, tal vez el empezar a usar ya esta ISO 26000 puede preparar a estas empresas que están certificadas para las nuevas revisiones que se vienen de la 9001 y de la 14001, que justamente van tomando el enfoque de partes interesadas y de satisfacer expectativas y no que sea siempre solamente una fijación de objetivos desde adentro de la empresa, ¿no? Por ahí. A ver, de eso seguramente allí. Vos sabés más que yo, pero desde la gestión de una empresa, y más aún en una pequeña o mediana empresa, es muy importante mantener la coherencia en la forma de abordar los temas. La ISO 26000 es esta herramienta para gestionar, no sistema de gestión, herramienta para gestionar, permite tener un enfoque consistente en cada una de las materias de la responsabilidad social. Entre ellas el ambiente, entre ellas la seguridad laboral, la presentación de los productos hacia el consumidor. Lo que nosotros no podemos hacer es trabajar con distintos enfoques, con distintas visiones. Creo que este es un gran logro de esta norma. Y, por ejemplo, el tema de derechos humanos, en la experiencia tuya de uso de la norma con distintas empresas, ¿cómo podríamos relacionar o cómo podría ayudar la 26000 a una pyme en el tema de derechos humanos? ¿Tienen relación? O sea, ¿no? A ver, acá valen algunas experiencias vividas, ¿no? Por ahí en estas latitudes hablamos de derechos humanos y nos corre un escozor por la espalda porque nos corre, por la historia, por la implicancia que tiene la temática, que no es así en todo el mundo. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos dentro de una empresa, dentro de una organización empresaria, no necesariamente estamos hablando de secuestros, privación de la libertad, pero por ahí sí estamos hablando de discriminación, de género, de trabajo infantil. Estamos hablando de cuestiones que pareciera que no tienen nada que ver, porque también el acoso no necesariamente es acoso sexual o acoso laboral por posición jefe, subordinado. Hay otros tipos de acoso que nosotros normalmente no los vemos porque no nos parece y la norma nos permite, de la lectura nos permite entenderlos. Nos permite, sobre todo más hoy, la sociedad que tiene estas cuestiones de malos tratos, ¿no? que complican tanto la relación laboral y complican tanto el ambiente laboral. En este aspecto es donde fundamentalmente el capítulo de derechos humanos aporta una buena manera de gestionar este tema dentro de las empresas. Ok. Bueno, entonces vamos a ir por la anteúltima pregunta. ¿Podrías resumir entonces cuáles son los beneficios para una pyme de usar la 26000? A ver, la 26000 a mí me gusta ver, no me gusta hablar de responsabilidad social como oportunidad de negocios, oportunidad de crecimiento y oportunidad de... Me parece que fundamentalmente año a año
la sociedad cambia. No es lo mismo una empresa a principios del siglo pasado, a mediados. Ahora los paradigmas de gestión, los paradigmas de conflicto han cambiado. Creo que lo único que no cambia en el universo es que todo cambia. Entonces, la cuestión es cómo nos anticipamos a esos cambios. Cuando un cambio en una demanda de una sociedad hacia una empresa le genera conflictos en la licencia para operar, una gran empresa seguramente tiene un amortiguador importante producto de su historia, de sus equipos de abogados, de sus productos, de su posición dominante en el mercado, o de si me voy dejo sin trabajo un montón de gente. Desde una pyme no lo tenemos eso. Entonces es importante anticiparnos a estas cuestiones que fundamentalmente están asociadas a aspectos sociales. Creo yo que este es un beneficio fundamental. Pero hay uno quizás un poco mayor, que a veces nos cuesta ver. Yo lo veía recién a la exposición anterior y uno siente una suerte de envidia por el orgullo y la pasión con que cuentan las experiencias, ¿no? Entonces, en este país estamos muy acostumbrados a hablar de las pymes como el motor del trabajo, la cantidad de porcentaje de trabajadores que tienen las pymes, lo que contribuyen al Producto Bruto Interno y cómo es el motor de la economía y demás. ¿Por qué no son el motor también del cambio en estos aspectos? Yo creo que no hay manera de que esto cambie si no cambian las pymes, que son la cadena de valor de las grandes empresas y demás, y que esto le va a venir necesariamente como una necesidad de gestión. Entonces creo yo que en ese aspecto es donde la norma permite este cambio y le permite a la pyme anticiparse y entender estas cuestiones con razonable facilidad. La última. Si tuvieran que comentar cuál sería tu sugerencia para hacer un buen uso de la 26.000. Bueno, primero hay que tenerla, ¿no? Habría que conseguirla. Esto se consigue en IRAM, bueno, no importa. Hay que hacer una buena lectura, no asustarse, tratar de hacer un entendimiento de las temáticas. A nosotros acá, a mí me gusta decir que a la gestión ambiental, social y económica le tenemos que poner la transparencia y le tenemos que poner la equidad. Sin equidad y transparencia no nos alcanza la ecuación. O sea, estas cosas van cambiando. Me parece que tenemos que hacer eso y leerla sin temores, abordar los aspectos, encontrar la diferencia entre filantropía y responsabilidad social, entender estos cambios de evolución, ¿no? De cómo fue pasando el gerente capataz al gerente coach, a lo que hoy tenemos el líder socialmente responsable, ¿no? Que tiene comprensión global del negocio desde la perspectiva de la sustentabilidad, que tiene comprensión del entorno, que tiene la capacidad de diálogo, que tiene flexibilidad razonable, ¿no? Pasamos de la seguridad del líder, del gerente coach que era autosuficiente, a un líder que necesariamente tiene que tener diálogo y tiene que tener flexibilidad. Esta es la manera de entender la norma. Pero también, y yo no me quiero quedar, tiene que tener la visión presente y futura y no puede ninguna pyme abordar, ninguna organización, pero sobre todo una pyme, no puede abordar este tema sin compromiso y pasión, que es lo que hoy veíamos tanto en la presentación anterior. Creo que ese es uno de los secretos fundamentales de cómo enfrentarla. Y si tiene dudas, y si tenemos dudas, por suerte existe el instituto, el IRAM, en donde hay un cuerpo de expertos que velan y que pueden perfectamente responder respecto a las interpretaciones posibles de esta norma. Es importante no tener miedo, tener compromiso, tener pasión y no caer en equivocaciones en el correcto uso. Okay. Bueno, espero que se haya entendido un poquito por qué y cómo utilizar la 26.000 en las pymes. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, falta el último esfuerzo.
Los invitamos al último panel, que son los nuevos horizontes, y a partir de ahí nos vamos a nuestras casas. Muchísimas gracias a todos.